Buenas tardes a A todos, quienes a nos quienes están viendo a través de las redes de Pro Bogotá y a nuestros invitados. Bienvenidos. Pro Bogotá Región inicia hoy un nuevo espacio de conversaciones en las que hemos querido de manera particular usarlas como un espacio de ilustración sobre temas relacionados con la ciudad. Hemos querido ir más allá de la inmediatez y queremos provocar la reflexión e invitar a todos los que nos están oyendo y a los invitados también a que profundicemos en los temas de la ciudad con esa mirada de distancia y alcancemos a proponer soluciones novedosas, alternativas para algunos aspectos de la ciudad. Queremos que sea un espacio de diálogo sin la pretensión de ser conclusivo, sino más bien un abrebocas para la deliberación pública. En esta primera conversación hemos querido abordar un tema súper relevante que es el de la memoria. Hemos denominado la conferencia La memoria entre lo formal y lo cotidiano. Nos llamó la atención conversar sobre ese tema porque en medio del pico más alto de la pandemia del COVID-19, luego de estar 18 meses encerrados en periodos largos de confinamiento, todos enfrentamos unas manifestaciones sociales que se prolongaron por varias semanas, que tienen una diversidad de aristas de amplia complejidad social, económica, política e incluso urbana. Uno de los aspectos de las marchas frente a su dimensión urbana fue la huella que dejaron en la infraestructura, en los monumentos, en el funcionamiento y en la dinámica misma de la ciudad, que tiene un impacto en el patrimonio y en la memoria de los bogotanos. Para abordarlo tenemos dos invitados de primer nivel, expertos y además amantes de Bogotá. Ambos han ejercido responsabilidades públicas y privadas en estos temas. Mauricio Uribe y Alicia Eugenia Silva. Buenas tardes y bienvenidos. Mauricio es arquitecto patrimonialista de la Universidad de los Andes con maestría en restauración de monumentos de la Universidad La Sapienza de Roma, profesor de la Universidad de los Andes, consultor del Plan Centro de la Alcaldía Mayor de Bogotá, por cierto, por fin ya adoptado, y del Centro de Investigaciones Estéticas de la Universidad de los Andes. Fue subdirector de Patrimonio de Colcultura, director del Patrimonio Nacional de Infraestructura Cultural en el Ministerio, además de director del Museo de Bogotá y del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de la ciudad. Alicia Eugenia es directora del Fondo de Promoción de la Cultura y del Museo Arqueológico MUSA, psicóloga de la Universidad de Boston, con maestría en Economía de la Universidad de Stanford y candidata al doctorado en Desarrollo Económico y Sociología Rural de la Universidad de Wisconsin. Ha sido directora del Fondo de Promoción de la Cultura y del Museo Arqueológico MUSA. Durante más de 30 años ha sido gestora de proyectos culturales, secretaria de Gobierno y jefe de gabinete de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Actualmente promueve proyectos culturales y posiciona temas de gran importancia en la política colombiana, como son la cultura de la legalidad y la defensa de la vida. Hemos organizado esta conversación en dos partes. La primera de ellas, Mauricio hará una presentación de contexto. En la segunda hablaremos los tres sobre la memoria y el medio ambiente, la memoria como potencial, los constructores de memoria, quiénes son esos constructores de memoria y por último, qué significa ser bogotano. A los dos invitados les doy las gracias por acompañarnos en este primer ejercicio de conversaciones y Mauricio, te doy la palabra para que nos presentes Patrimonio para todos los días. Bien, muchas gracias María Carolina por la invitación, doctora Alicia Eugenia, y a todos los que nos siguen, sí, en un tema que yo creo que es fundamental, ¿no? La memoria hasta hace un tiempo podía ser tenida muy poco en cuenta, y yo creo que uno de los grandes debates del mundo actual están en la conservación del medio ambiente y la preservación de la memoria entendida en su sentido más amplio. Entonces yo quisiera hacer una muy rápida presentación, no tengo la habilitación para compartir la pantalla, perdón. Pero me avisan por favor cuando lo puedo hacer. Y era un poco como con algunos ejemplos, entender qué quiere decir eso de la memoria, no solamente memoria urbana, memoria de la actividad humana y memoria
entendida como significado. Memoria es recordar y recordar hechos del pasado, interpretarlos, pero en realidad es darle significado a los hechos del pasado y eso es fundamental, ya la puedo compartir, fundamental para el desarrollo futuro de la ciudad. Bueno, yo quería comenzar por, si ya están viendo todos, por acá, para entender a Bogotá, con esta imagen desde el satélite, solamente Bogotá urbana y sus alrededores más cercanos, es porque los temas de memoria, de patrimonio, no son focalizados en un edificio, en un personaje, sino tienen que ver con esto y a mí me interesa mucho plantearlo desde el territorio. Es desde aquí que hay una memoria, esto no se lo inventó nadie de la nada, aunque la ciudad va a cumplir dentro de 17 años, 500 años de fundación. Esta región está habitada desde mucho antes y tiene una historia pues de millones de años. Esta sabana, esas montañas, esos cursos de agua son en principio nuestro patrimonio. Y quería mostrarlo con esto, que es de pronto el sello de identidad de los bogotanos. No hay un solo estudio sobre patrimonio que no revele que los cerros orientales son nuestro principal patrimonio. Ahí está la identidad de Bogotá. Está en una cantidad de ciudades del mundo y sobre todo en este momento, en plena pandemia, pues en que necesitamos volver a salir al aire puro, pues qué mejor que ese espectáculo de montañas únicos y hay proyectos. Entonces, un poco lo que queremos es cómo todo esto que planteemos de memoria no es mirar hacia atrás, es mirar precisamente al futuro, es entender el presente, comprender el pasado, pero para pensar el futuro. Ahí hay un potencial gigantesco y creo que esto no habría otra cosa que reafirmar la identidad. Si hay ciudades como Cartagena, Santa Marta, Barranquilla, que son el mar y en los llanos es otro paisaje. El paisaje de Bogotá está determinado por esa cadena montañosa súper presente que desafortunadamente no nos podemos gozar hoy en día. Es un poquito de museo y es mirar y no tocar. Y creo que aquí hay un potencial gigantesco. Y refiriéndome todavía al territorio, yo no me quiero quedar en que memoria urbana sea solamente historia de algunos edificios. Tiene que ver, como digo, con el territorio, pero tiene que ver con esto. Este es un plano de Carlos Francisco Cabrer de 1797, al final de la colonia, el plano de Bogotá y sus inmediaciones nos muestra la ciudad construida, una ciudad de unos 20.000 habitantes, menos. Eso es medio Campín, lo que era Bogotá, capital del virreinato de la Nueva Granada. Pero aquí hay en este plano una cantidad de elementos de memoria, algunos de los que les hemos perdido la traza y otros que están absolutamente vigentes. Esto que es Bogotá es lo que hoy llamamos centro histórico. Está la presencia fuertísima de los cerros orientales. Aquí hay un punto que se llama Monserrate y otro Guadalupe y una inmensa sabana que hoy está completamente construida y unos cursos de agua. Esos cursos de agua pues son los ríos, en este plano ya son los nombres actuales, está el río Arzobispo, el río San Francisco, el San Agustín, el Fucha, el Tunjuelo. Y hay una cantidad de elementos de la ciudad que hoy todavía pues desde luego persisten, pero como decía, algunos les hemos perdido la traza. Hay algunas vías, aquí hay una que se llama Camino de Tunja, que es la carrera séptima, una que es la calle 13 y cuando llega al río San Francisco aquí hay algo que se llama el puente de Aranda, que hay un puntico en 1797 y se llama Chapinero. No sé si están viendo mi mano, el cursor también.
que señalo algunas cosas. Y Sí, lo un vemos. poco al sur, ¿sí se ve? Sí, se ve. Perfecto. Y un poco al sur del centro histórico, aquí sería la calle Primera, pues hay una cosa que se llama Molino de la Ortúa, y ahí pues está el Hospital San Juan de Dios. Entonces hay una cantidad de elementos, algunos, como digo, les hemos perdido la traza, a otros no. Aquí hay unas manchas que no son del plano, sino son una cosa que en el plano se llaman pantanos y no son otra cosa que los humedales. Entonces, todo eso del territorio pues ha existido siempre, montañas, sabana, ríos y humedales. Y hoy es un gran descubrimiento cuando aparece o clasificamos un humedal. Esa era la ciudad hace más de 200 años, esa es la que tenemos que pensar para el futuro. Esos cursos de agua, algunos se han canalizado, como el río San Francisco. El río San Francisco se convierte en la avenida Jiménez, el río San Agustín en la calle 7, y durante mucho tiempo pues precisamente se perdieron de la memoria de los habitantes. Nadie habla, o casi nadie hablaba, del río San Francisco hasta hace 20 años, cuando se hace el gran proyecto del eje ambiental, pero hoy nadie habla del río San Agustín, sino de la calle 7, de la avenida Comunero, sino de la quebrada San Juanito. El Fucha se canaliza en gran parte cuando pasa por la ciudad. Esos ríos son memoria porque además no paran de pasar. Debajo de la avenida Jiménez está pues el río canalizado, y por fortuna, en un estupendo ejercicio de memoria, de hace unos 20 años, pues Rogelio Salmón y Luis Copec, aparte de hacer un gran proyecto de espacio público y arborización, sacan parte de ese hilo de agua para recuperar precisamente la memoria del río. Estos son ejercicios de memoria mirando hacia el futuro de aquellos que se pueden hacer para lograr entendernos, reconocernos y desde luego reafirmar la identidad. Otro de los grandes temas es el del transporte. Entonces, hoy en el debate está que tenemos que hacer el transporte público en modo férreo. Pues es que esto ya lo tuvimos. Y además tiene que ser en modo sostenible. Aquí ya lo tuvimos. Tiene que ser para todos. Es que ya había tranvía, que desafortunadamente desaparece el tranvía eléctrico después del Bogotazo, en el 48, pero se reemplaza del todo por los buses. Desde luego, el parque automotor va a seguir subiendo cantidades, había menos bicicletas, pero el futuro está en el transporte multimodal. Y desde luego, con energías renovables, pero pues qué más ecológico que a la izquierda, antes del tranvía eléctrico estaba el tranvía de mulas, también era férreo y también cubría gran parte de la ciudad, duró bastantes años, y después fue reemplazado por el transporte, por el tranvía eléctrico. Entonces, si tuviéramos más memoria, nos damos cuenta que aquí lo que hay que hacer es sumar. Sí, tenemos una red increíble de Transmilenio, a la que desafortunadamente le damos tanto palo, que hoy casi que es memoria, porque era el gran cambio positivo de comienzos del siglo XXI, y el gran orgullo de los bogotanos era Transmilenio, y a la vuelta a muy pocos años es uno de los principales focos para la destrucción en todos estos eventos sociales que han pasado en los últimos años. Pero entonces lo que hay que hacer es sumar. Ojalá vengan los tranvías, pero tranvías más metro, más cables, más bicicletas y patinetas eléctricas y muchas posibilidades de ir a pie en esta ciudad. Entonces, memoria, en este caso del transporte, pues nos tiene que servir para ir sumando y hacer la mejor red de transporte que puedan tener los bogotanos. Memoria, por ejemplo, en las sedes del poder. Digo las sedes del poder porque este es el gran primer edificio público que tiene el país. Pues después de la guerra de independencia, el país queda en un estado de pobreza absoluta, y en 1847 llaman a Thomas Reed
para que diseñe el Capitolio Nacional. Hoy sigue siendo un espectacular edificio, muy digno y muy reflejo de lo que somos los colombianos y los bogotanos. Severo, sobrio, muy bien hecho, muy bien concebido sobre todo. Y aquí me interesa el significado. El mismo Reed hablaba, pues que este era el gran templo de la democracia, el templo civil de la nación, de la república, y ese pórtico es ese reflejo. Ese pórtico abierto a la plaza era la gran puerta de entrada del pueblo al edificio del poder. La foto de la derecha tuvo que haber sido un evento, no creo que fuera todos los días así, pero qué bueno que en vez de una cantidad de rejas, que es lo que pasa hoy en el centro histórico y por motivos a veces de alguna manera comprensibles de seguridad, pues esto es lo que debería pasar. Si nos queremos apropiar de la memoria, nos deberíamos comenzar por apropiar de nuestros edificios públicos como el Capitolio, que es una belleza de edificio, y por fortuna con todo y los avatares de la historia, está muy bien y sigue teniendo todo lo que Thomas Reed concibió hacía tanto tiempo. Y este es un tema que no es solamente urbano, sino es uno de los temas simbólicos por excelencia en la ciudad y desde luego está en el centro, pero es todo lo que tiene que ver con la localidad de los Mártires, tan olvidada hasta hace 5 años, hasta que se retomó el Bronx, pero los Mártires es el símbolo por excelencia de lo que es de lo que puede ser buena parte de la ciudad y del país. Desde el mismo nombre del voto nacional, pues fue el lugar de sacrificio, el principal lugar de sacrificio de los próceres de la independencia. Una cantidad de jóvenes que dieron la vida para que Colombia fuera un país, eso lo hace importantísimo. Después se hace el Parque de los Mártires, se hace el Obelisco de los Mártires y hoy en día es la localidad de los Mártires. Está a 5 cuadras de la Plaza Bolívar, pero hasta hace 5 años nadie se acordaba de esto. Está esta basílica maravillosa del voto nacional, que es literalmente la Iglesia de la Paz de los colombianos. Después de la Guerra de los 1000 días, en 1902, se comienza a hacer una iglesia como un voto nacional por la paz de Colombia. Y esa es esta basílica maravillosa que también está casi olvidada porque estaba a 40 metros del Bronx, abajo de la Caracas, y se está recuperando en sus símbolos. Y está llena de símbolos. Tiene la palabra paz escrita 200 veces en las fachadas, en las rejas, en la cúpula, en todas partes. Y esa cúpula se concibió así y así se hizo y se inauguró en el año 1938 en vidrio con los colores de la bandera del pabellón nacional. Esta memoria se ha perdido, pero por fortuna se está recuperando. Entonces ya la cúpula está restaurada, completamente restaurada, la fachada también, el parque también, el obelisco, y al lado va a haber una memoria reciente del Bronx, de un Bronx que ahora no va a ser ese centro de la degradación humana que era hasta hace un poco de tiempo, sino el distrito creativo del Bronx con una cantidad de jóvenes y gente creando y haciendo emprendimientos culturales al lado de lo que va a ser la estación del metro, a 5 cuadras de la Plaza Bolívar. Luego aquí la memoria es para sumar. Y quería terminar con algo. Me he tratado de referir no a los edificios, hay unos lugares de memoria desde luego, pero los lugares se llenan de significado cuando hablamos de la gente, porque el patrimonio no es material ni es solamente natural, es sobre todo inmaterial, que es el que le da sentido al patrimonio material. Y creo que para terminar, el ejemplo más claro son las plazas de mercado, las antiguas plazas de mercado y las modernas plazas de mercado. Los edificios son patrimonio declarado, pero lo que es interesante son las prácticas culturales que allí residen, son las relaciones entre las personas, es hablar de gastronomía, de productos y de relación entre el campo y la ciudad. Es decir, aquí se habla de la gente. Esta desafortunadamente era
la plaza de mercado, la plaza central de mercado, la plaza de la Concepción, que se demolió inexplicablemente, había que ser recortada la tenía que recortar para la ampliación de la carrera décima, pero aprovecharon para demolerla porque era sucia y lo que se ha podido era salvar y hoy sería un espectáculo, pero en las plazas que quedan pasa todo esto y es la gente. Unos colores increíbles que no se encuentran en el resto de la ciudad con esas frutas y verduras, la Plaza de las Hierbas en San Pedro Mendoza o estas cocineras hermosísimas en la Plaza de la Perseverancia. Entonces creo que esto es lo que es patrimonio y memoria. La gente, las prácticas culturales en unos lugares muy especiales que quedan, que todavía quedan muchos. Entonces lo que hay que hacer es potenciarlo para hacer, y eso creo que es parte de lo que vamos a hablar hoy, para hacer a partir de la memoria una mejor ciudad. Gracias. Mauricio, muchas gracias. Estamos un poco corridos en nuestro tiempo, algunos minutos que esperamos recuperar a lo largo de la conversación. Entonces vamos sin preámbulos a entrar al panel. El panel lo hemos querido denominar la memoria entre lo formal y lo cotidiano. Mauricio aquí tenía un llamado de atención y es que él quisiera que se hubiera llamado entre lo oficial y lo cotidiano. Entonces podemos decir formal / oficial y lo cotidiano. Y hemos organizado esta conversación en 5 temas. El primero de ellos es la memoria en general. Y cuando hablamos de la memoria en general, yo quisiera preguntarle a nuestros 2 invitados, esa memoria urbana de la que estamos hablando, ¿qué función cumple? ¿Cuál es su dimensión? ¿Qué diferencia la memoria urbana de la memoria histórica, de la memoria cotidiana, de la memoria cultural o inclusive de la memoria patrimonial? Y aquí quiero que empecemos con Alicia Eugenia. A ver, yo ayer me entregaron los temas y yo preparé como unos ciertos comentarios sobre cada uno de los temas y podemos ir por el primero, que veo que esos temas están muy bien como armonizados con lo que Mauricio ha explicado en una forma pues mucho más quizás sistemática porque pues ese es el tema suyo de trabajo. Pero yo creo que con respecto al primer tema de conversación, yo siento que hay, para la memoria que nos ocupa, hay distintas memorias que nos pueden ayudar a entender y a ir armando esa memoria con datos, con hechos. Entonces yo creo que hay una memoria gráfica de la cual nos mostró Mauricio un poco desde hace 200 años hasta ahorita. Hay una memoria auditiva a la que no vamos a tener acceso hoy porque ninguno de los dos hicimos ese trabajo, porque los sonidos, las expresiones, los ruidos van cambiando, la música va cambiando y a eso se tiene acceso. Hay una memoria fílmica que puede ser ficción, que es el cuento que cada persona quiere contar sobre lo que fue su pasado, sobre lo que quiere que haya sido su pasado y sobre lo que le han contado que ha sido su pasado. Entonces, hay una serie de memorias a las que hoy tenemos un acervo inmenso de este tipo de memorias para poder trabajar distintos temas de la ciudad que nos ocupa hoy. Un tema que trató Mauricio, que es de vital importancia, y aquí lo que vas a ver fue cosas que la gente que trabaja conmigo alcanzó a hacer en un ratico entre las 3 y las 4 de la tarde. Entonces esta presentación no es lo más elegante, ni va a ser lo más sofisticado, pero como lo decía Mauricio, si vamos a hablar del transporte público, esto vino desde un transporte en el comienzos del siglo XX de tracción animal, pasando por el tranvía, que como bien lo dijo, era un transporte sostenible y público, a los buses que terminaron siendo una fuente de ruido, de contaminación, de apretujes, que se buscó cambiar a final de los años 90, porque las primeras visitas a Curitiba las hicimos en 1997, que terminó inaugurándose un Transmilenio con miras a que fuera un transporte mejor y más digno para las clases que necesitaban ese transporte. Y me parece que tenemos que entender por qué eso terminó siendo objeto de destrucción
en este último año o en estos últimos años. Entonces aquí tengo cosas, si fueron altamente contaminantes, generaban ruido, y yo considero que el Transmilenio se consideró como un avance a ese transporte que estábamos teniendo, y lo interesante también es que el tranvía lo acabaron violentamente con el Bogotazo. Entonces, debemos pensar qué nos pasa. ¿Es la violencia la única forma de avanzar, como lo están romantizando ahora los jóvenes? ¿O la violencia simplemente destruye cosas que ni siquiera se recuperan? Si en lugar de haber acabado con el tranvía, la gente, los bogotanos hubieran encontrado otra forma de protestar, pues ya todavía tendríamos tranvía. No sé, ¿ok? Entonces entendamos por qué vamos destruyendo lo que nos va a ir funcionando. Pero creo que, digamos, con el primer tema de conversación, eso fueron mis reacciones. Y a mí me gustaría, como a algunos, a todos, quizás un desarrollo más armónico y una forma de ir avanzando sin destrucción, ¿no? Quizás ese pedacito, esa primera, lo dejo ahí, porque yo tengo, no sé, a cada tema, o hago de entrada. No, vamos conversándolo como lo tenemos organizado. Mauricio, nos decía Alicia Eugenia, patrimonio, destrucción, hemos tenido unos bienes públicos en materia en particular de transporte. Hoy contamos con un sistema que ha sido producto de una evolución. Y cuando habíamos organizado el seminario y las preguntas, justamente ese era uno de los aspectos importantes, y es esa memoria urbana y de las comunidades que habitan en la ciudad, y al final una visión colectiva que permita mejorar la calidad de vida. Entonces, aquí la pregunta es la misma. ¿Qué es memoria urbana? ¿Y por qué es tan importante en una ciudad como Bogotá, de casi 8 millones de personas, con esa diversidad cultural y de costumbres? ¿Por qué es tan importante encontrar una memoria colectiva urbana? Es absolutamente fundamental. Es decir, una de las grandes preocupaciones de los seres humanos es perder la memoria. El gran terror es el Alzheimer, ¿no? Es perder la memoria. Y eso le puede pasar a los pueblos y en este caso a las ciudades. Una ciudad como Bogotá no se puede dar el lujo, teniendo una historia tan rica, porque es que la historia de la ciudad no nace hace casi 500 años, nace antes, nace siempre, y la historia se construye todos los días. Lo que es increíble es que consideremos tan anticuado un sistema de transporte que verdaderamente cambió positivamente la ciudad como Transmilenio. Estamos hablando de esta destrucción, pero es que no es sino acordarse qué eran los buses de antes. Alicia Eugenia acaba de mostrar unas fotos de las chimeneas, pero hay que acordarse lo que eran esos 8 carriles de buses quietos en la carrera décima. Si uno iba desde Suba a Kennedy, lo llevaban por el centro y por la carrera décima, un sistema absolutamente absurdo, de unos privados, pero no de los privados más eficientes, sino de los privados transportadores. Todo eso cambió, y lo que es increíble es que hoy sea historia. Es historia que en el año 2000 se inauguró todo este sistema y que debería ser más completo, pero los buses que están llegando son eléctricos. Entonces esto es una evolución, y los que hay muy nuevos son a gas. Pero eso no importa. Entonces eso no le importa a quienes atentan contra, yo no voy a decir contra el patrimonio, que en este caso no es un patrimonio cultural, es un patrimonio público. Patrimonio quiere decir lo que nos pertenece, y acabar con nuestro sistema de transporte quiere decir que uno se mueve a pie, y de noche se mueve a pie. Entonces, lo que se vio en el paro es que hay pues una destrucción sistemática de los buses y de las estaciones, una inseguridad en las calles después de unas marchas pacíficas que todos deseamos que existan, que promovemos que uno se manifieste pacíficamente,
Pero eso no es lo que pasaba más tarde eso se volvía vandalismo y violencia, y ahí están, hay una cantidad de estaciones todas cerradas, y hay un déficit de 2 billones de pesos en el sistema, pero lo que es triste es eso, es que la memoria es corta. Eso pasó con un sistema muy moderno. Entonces hoy se está hablando del metro, pues que ya está contratado y comenzó en esta semana la construcción del patio taller. Se habla de los cables, pero ya está el cable de Ciudad Bolívar, Transmicable. Entonces, cuidemos a Transmicable también para que en 20 años no le va a pasar lo que le está pasando a Transmilenio. Potenciemos a Transmilenio y ojalá haya más sitio para bicicletas y para caminar. Pero yo creo que ahí está. Debemos cuidar nuestra ciudad porque ese es nuestro patrimonio. Muchas gracias a ambos y qué interesante visión de la memoria y del patrimonio. Nos hemos enfocado en el patrimonio del desarrollo por el hombre o desarrollado por el hombre, pero hay otra mirada también de la memoria y de los bienes patrimoniales y estos son el patrimonio ambiental o medioambiental. Bogotá tiene una característica y un valor paisajístico y ambiental, principalmente asociado a sus cerros, no estos como el único bien relevante en materia ambiental. Cuando hablamos de medio ambiente y su relación con la memoria, para una ciudad como la nuestra, ¿de qué estamos hablando y por qué es tan importante, sobre todo en la pospandemia? En este periodo que vivimos encerrados y sí que valorizamos aún más el espacio natural y el ambiente natural. Entonces, ese patrimonio ambiental y natural en las ciudades y en particular en Bogotá, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Cómo deberíamos ponerlo a servicio de los ciudadanos? ¿Qué potencial tiene para el uso y disfrute de los bogotanos? Como quieran, si quiere Alicia Eugenia, si prefiere Mauricio iniciar, como prefieran. Alicia Eugenia, empecemos con Alicia Eugenia. Podemos hacerlo igual. A ver, ese segundo tema para mí es realmente importante y tenemos que como algunas cosas ya las dijo Mauricio, pero yo quiero enfatizar que Bogotá hoy es una ciudad de migrantes, fundamentalmente colombianos de todas partes del país. Al ser una ciudad de migrantes, cada uno llegamos con una carga grande y distinta y eso va a ser muy importante tanto para la convivencia como para la riqueza de la memoria que la gente trae a espaldas. La demografía nos cuenta que Bogotá, pues hace 200 años tenía 20.000 habitantes, como decía Mauricio, pero a mitad del siglo pasado tenía 500.000 y hoy somos casi 8 millones de habitantes. Entonces pasó de ser una ciudad pequeña a una metrópoli en menos de 50 años. Y como también lo mostraban algunas de las fotos, tiene una ubicación privilegiada con esos cerros tutelares. Son tan importantes los cerros que cuando nosotros llegamos a la alcaldía en el 95 y dijimos, bueno, el norte queda en todos los mapas arriba y en Bogotá son las montañas en los mapas de Bogotá, que después los torcieron para que fuéramos más parecidos al resto del mundo, pero aquí somos casi musulmanes, ¿no es cierto? Siempre miramos a la Meca. Sí, los cerros nos hacen mirar a la Meca. Y los cerros son además de que sean espectaculares, son unos pulmones impresionantes para una ciudad tan grande. Y la gente se olvidó que durante el siglo XIX y antes, hasta el siglo XX, Bogotá cocinó con leña. Al cocinar con leña, la gente deforestó por completo los cerros bogotanos. Y gracias a un hombre como Francisco Wiesner, que trabajó durante 50 años en el acueducto, más de 50 años, Francisco compró para el acueducto de Bogotá los cerros, reforestó los cerros y recuperó ese importantísimo, digamos, si se quiere, valor ambiental que tiene Bogotá. Yo creo que hay infinidad de proyectos
que pueden y deben hacerse en los cerros orientales. Peñalosa tuvo su proyecto de buscar en los cerros una recreación pasiva. Yo también creo que los cerros deben utilizarse para que la gente joven, hacerles, no sé, miles de proyectos, concursos para que cuiden los cerros, para que reforesten partes de los cerros, para evitar esos incendios, haciendo sequias, cultivando, sembrando más árboles. Los cerros es lo más importante. A mí algún día me preguntaron que si yo quería ser alcalde de Bogotá, yo dije obviamente que no, pero porque yo quedé hastiada de manejar la ciudad sin ser alcalde. Pero sí dije, en caso de que la vida me hubiera llevado allá, yo hubiera hecho lo que hicieron con Nueva York, que invirtieron el presupuesto de un periodo todo completo en el Central Park, para que la gente tuviera un lugar de recreación. Y yo creo que los cerros son incluso más importantes que el Parque Central en Nueva York por la diversidad, por la flora, por la fauna. Y yo creo que hay que pelear porque hay unos proyectos realmente benéficos para la ciudad y para esa juventud que está pidiendo a gritos actividad también física para ver si en lugar de destruir fuéramos capaces de incentivarlos a construir y a conservar. Entonces, a mí sí me parece que lo del asunto ambiental en la ciudad, donde realmente cuidáramos los cerros, porque en este momento se logró parar invasiones de ricos y las invasiones de la gente menos rica terminaron el acueducto, creo que convirtiéndolos en guardabosques, porque siguen algunas familias que invadieron y esas familias las dejaron, pero lo cierto es que también hubo una gente que se metió por aquí en los cerros en el norte a construir y gracias a Dios les destruyeron parte de lo que habían invadido. Pero los cerros es lo más valioso que tiene la ciudad, yo creo, en términos ambientales. Muchísimas gracias, Eugenia. Así es. Te agradezco, yo sé que si dejas. también tienen los cerros un valor de Bogotá, de su más caro estudio y además al que ha dedicado tiempo y análisis. Sí, te agradezco, Alicia Eugenia, si dejas esa foto que tenías para seguir comentando sobre esto. Yo sí creo que es evidente que esos cerros son más que el principal patrimonio que lo son, y patrimonio natural, patrimonio ambiental, también es un patrimonio cultural. Es que esa presencia inocultable de los cerros está también en todo. Es que fundar a Bogotá no fue una casualidad que se fundara donde se fundó, sino un poco abajo de ese boquerón que se ve en esta foto, el boquerón de San Francisco, porque Bogotá se tenía que fundar en el sitio donde estaban los mejores cerros, que son estos tutelares que aquí se ven también de Monserrate y Guadalupe, que siempre han sido pues el valor simbólico de los cerros. Decía, esa presencia inocultable es que los cerros podían ser equiparables, como es una cadena larga, tiene 70 años 70 kilómetros en la parte urbana. Esto es equiparable a las ciudades que tienen ribera frente a un río importante o a las ciudades que son costeras frente al mar, pero el mar no se ve de todas partes, ni los ríos, los cerros sí. Entonces aquí creo que hay una oportunidad por ahora, yo no diría perdida, pero sí desaprovechada, y es que todos los bogotanos los podemos ver. De pronto uno está demasiado atento a otra cantidad de cosas de la megalópoli, de seguridad, de estrés, de carreras, pero los cerros están ahí, los vemos, y entre más nos alejamos, más los vemos. O sea, estas fotos que son desde muy lejos dejan ver además que detrás de los cerros hay más cerros. Y además la gente cuando ve una foto, los turistas extranjeros a veces pues dicen nos vamos para el trópico,
ven una ciudad plana que se la imaginan a 30 metros del nivel del mar con unas montañas y resulta que esa sabana pues está a 2.600 metros y Monserrate tiene 3.200. Entonces, los cerros, como digo, entre más nos alejamos, más los vemos. Entonces son inocultables, pero además son hermosísimos. Eso nos da seguridad y son nuestro sistema de orientación. Es decir, uno en Bogotá dice arriba de la séptima o abajo, o arriba de la Caracas, arriba quiere decir pues arriba, hacia los cerros. Esa exposición que María Carolina se acuerda que hicimos en el Museo de Bogotá sobre los cerros tenía un título muy lindo que era Oriéntate, los cerros son nuestro norte. Y eso tiene que ver con lo que dijo ahorita Alicia Eugenia sobre los mapas de Bogotá. Los mapas de Bogotá están orientados todos con los cerros arriba. Y ahora nos quedaron, no voy a decir al revés, pero es muy complicado también manejar un mapa vertical. ¿No? En cambio, los mapas de Bogotá eran todos con los cerros arriba y es como uno entiende Bogotá. Uno entiende Bogotá si se para mirando los cerros y eso lo orienta, El oriente queda donde están los cerros. Entonces, no, el otro comentario muy rápido es sobre el potencial. Aquí hay una cuestión que desaprovechamos y es, ya lo dijo Alicia, de la reforestación de los cerros. Eso quiere decir que sí podemos hacer acciones para recuperar el patrimonio, la memoria y el ambiente. Esos cerros son bellísimos, como se ven en esta foto, que estaban pelados hasta mediados del siglo anterior, pero se reforestaron con pinos y eucaliptos. Entonces hay gente que dice que ellos no son, que ellos también son migrantes. Entonces, que ellos no son nativos y que por lo tanto los tenemos que reemplazar. Ellos son tan bogotanos como todos nosotros que venimos de todas partes. Los árboles ya se adaptaron, pero es que precisamente la riqueza de Bogotá, capital de la nación, es la diversidad. La diversidad también en los árboles. Todos los árboles nativos y no son lo que conforman a una Bogotá plural. Y la Bogotá plural también se ve en los cerros. Entonces, esos cerros estupendos, desaprovechados, desafortunadamente, yo espero temporalmente, mientras nos convencemos que sí hay que actuar de manera súper respetuosa para hacer un sendero en el que los bogotanos nos los podamos gozar, tanto a los cerros como a la ciudad. Ver a las ciudades de los cerros es una experiencia increíble. Y la última es sobre el ser trópico, ¿no? Porque entonces Bogotá en esta foto se ve muy verde, pero Bogotá no es verde. Creo que eso es lo que lo tenemos, ese es como el gran propósito de hacer una ciudad más amable, más vivible, y es una ciudad más verde, porque entonces uno diría, ¿por qué Copenhague, Vancouver son ciudades verdes si están casi en el Ártico y esta ciudad abajo no lo es? Entonces creo que aquí lo que tenemos que hacer es irradiar. Si allá sale agua y pasa por Bogotá, debían también irradiar los árboles en la ciudad. Bueno, yo solo quería anotar una cosa, como que un día me lo dijo un agrónomo: los eucaliptos ya se platanizaron, en el sentido de que ya los eucaliptos hacen mucho menos daño de lo que la gente cree. Que sí, que decían que secaron, posiblemente los trajeron para secar parte de esos humedales, ya han hecho mucho más daño los urbanizadores piratas que los eucaliptos. Muchas gracias a ambos. Estoy seguro que este tema, desde las aristas que lo hemos abordado, generará gran conversación en la ciudad a partir de los planteamientos que aquí se han hecho. Nosotros, y Mauricio tocaba ahora el tema de la memoria y el potencial. Cuando organizamos esta conversación quisimos abordarla desde una perspectiva propositiva, como es la mirada de ProBogotá hacia la ciudad, y además tratar de detonar ese potencial que tiene la ciudad y que todos lo podamos identificar. El imaginario común siempre asocia memoria y patrimonio con el pasado, un pasado remoto y ojalá heroico y de grandes gestas. Sin embargo, pues parte de la conversación es si hay memoria en el presente, si la memoria tiene relación con ese potencial y futuro de nuestra sociedad y qué rol cumple construir una memoria colectiva para el hoy y cómo la empleamos para
para ese futuro que Bogotá tiene, con esta riqueza que aquí se ha discutido y conversado en su patrimonio natural, cultural, histórico y por supuesto de sus gentes y la riqueza en su diversidad. Oscar. Alicia, sigamos con la tradición de empezar contigo. Vamos entonces, ahí creo que nos ha ido bien. Entonces, yo creo que ahí esa memoria, ahí tenemos que, como yo dije anteriormente, Bogotá es una ciudad de migrantes. Y yo creo que todos los que nos consideramos bogotanos o habitamos en esta ciudad tenemos un pasado. Y todos debemos respetar el pasado del otro. Muchos de los habitantes de la ciudad han llegado aquí por un desplazamiento violento, otros por un desplazamiento económico, otros por amenazas de secuestro. Uy, ahí hay un error de ortografía, por extorsiones con ese, o simplemente para buscar un futuro mejor para ellos y para sus hijos. Esa es como la conformación de la ciudadanía bogotana, creo yo. Y las discusiones de los últimos días de la Comisión de la Verdad, que es como raro traerla aquí, me llevan a mí a que volvamos a pensar en determinadas cosas. En esa conversación de hace unos días de Pacho de Rú con el expresidente Uribe, Pachito, que fue mi compañero de trabajo y con el que trabajé muchos años en CINEP, ellos dejaron en una forma muy explícita que hay colombianos que han sufrido más que otros y por mucho más tiempo. Yo creo que nadie duda de eso. Sin embargo, si queremos hacer una cosa colectiva en la que todos estemos de acuerdo, no podemos aceptar que el dolor de unos sea más importante que el dolor de otros. Porque la gente que llega a Bogotá, la mayor parte llega con una carga inmensa y otros de resentimiento y otros de ambición y otros de tener un futuro mejor. Y en todo este proceso de construir sociedad, de construir lo colectivo, podemos aceptar que algún grupo de colombianos haya sufrido más que otro, pero no podemos aceptar. Si queremos construir una cosa común, tenemos que partir de la base de que cada ciudadano es dueño de sus sueños, es dueño de sus miedos y es dueño de su dolor que no puede ser irrespetado, no importa de dónde venga ni qué lo haya causado. Eso yo quisiera que lo dejemos ahí, in the back of our minds, para cualquier, digamos, proyecto de país colectivo que tengamos. Eso quería yo decir con respecto a lo del pasado. Quiero que a todos nos quede claro que todo pasado, por distante, por distinto y por poco querido que sea por unos, ha de ser respetado por los otros. Y uno puede entrar ahí, si usted respeta, usted puede entrar a discutir. En este país no va a haber paz si no hay respeto. Y hay que respetarnos los unos a los otros. Y la memoria, cada persona tiene derecho a su memoria. Hay gente que se la inventa para poder sobrevivir. Eso tenemos que tenerlo claro. Hay gente que se la inventa. Hay cines que deben hacer y hacen su cuento. Ahora, la palabra que está de moda, su narrativa. Y esas narrativas a veces son falsas. Pero cada uno tiene derecho a hacer la propia. Y después entrar a decir con cuál nos vamos a quedar. Una que nos respete a todos. Gracias, Alicia. Mauricio, ¿existe memoria en el presente? ¿Es importante para ayudarnos a construir ese tejido social? Claro, es que no solamente es importante, sino es necesaria. Yo creo que, es decir, ya lo hemos visto y lo que está diciendo Alicia Eugenia ahora es fundamental. Es decir, tenemos derecho a la memoria, tiene que ser respetada, pero es que sin memoria no podemos vivir. Entonces ha habido el progreso y sobre todo siempre ha pasado en la historia, pero antes era menos evidente, pero en el siglo XX con tantos cambios y sobre todo en la segunda parte del siglo, pues se veía la historia
el patrimonio prácticamente no existía como concepto y la memoria eran temas como de cuatro gatos y eran unos viejitos que se encargaban de escribir unos libros que no trascendían o que trascendían como libros de historia, pero no libros fundamentales para pensar el desarrollo. Entonces, lo que ha pasado es que ha habido un gran debate, y sobre todo con la memoria urbana, es que si hay conservación o desarrollo. Y yo creo que lo que tiene que haber es conservación con desarrollo o desarrollo con conservación. Es decir, hay memoria en el presente y es que la memoria no debe ser un obstáculo, es una oportunidad. La memoria lo que es en realidad es una herramienta, es un instrumento que enriquece cualquier tipo de idea. Es decir, si uno entiende, lo vimos en las primeras fotos, si uno entiende un poco las cosas que pasan y que pasaron, pues solamente enriquece. Yo me acuerdo cuando fue la retoma del Bronx en 2016, hubo algunos ediles y algunas personas que me comentaron, me dijeron, ay, doctor, ¿y por qué no aprovechamos y le cambiamos el nombre a la localidad? Que es tan triste, la localidad de los mártires. Es un nombre bellísimo. O sea, que haya habido unas personas que dieron su vida para que fuéramos lo que somos, es importantísimo. Pero si así fuera sobre los nombres, pues le deberíamos cambiar a los inválidos en París y a una cantidad de referencias, o no habría museos del Holocausto, ni estaríamos construyendo un Museo Nacional de la Memoria Histórica y no habría un centro de memoria, paz y reconciliación. La memoria es fundamental, pero tiene que ser también en sentido propositivo, y a la ciudad lo que le sirve es que esa memoria se convierta en un potencial para hacer una mejor ciudad a partir de la memoria. Esas discusiones sobre si son atrasadas las ciudades que se quedan en el pasado, como si alguna se pudiera quedar en el pasado, es no tener en cuenta, es un error. La historia y el patrimonio y la memoria es un error graso, porque podíamos pensar entonces que París o Barcelona o Ámsterdam o Nueva York son ciudades atrasadas porque han conservado su patrimonio. Ámsterdam es un caso clarísimo, es una de las ciudades más avanzadas del universo y lo que tiene es un ambiente de historia, de sucesión de hechos, de estratificación de periodos que hacen una de las ciudades más bicicletables del mundo, llena de canales donde se come bien a escala humana, donde se pasa bien. Para eso es la memoria, para que hagamos una mejor o para que contribuya a la mejor calidad de vida. Y creo que Bogotá tiene ese potencial. A ambos mil gracias. Nos habíamos propuesto terminar muy puntuales a las 7, pero nos quedan dos temas y yo no quisiera dejarlos ir sin que los abordemos. Así que a los que nos están viendo y a ustedes les vamos a pedir unos 15 minutos adicionales para que podamos cerrar la conversación y que podamos abordar en profundidad los 5 temas que inicialmente nos propusimos desarrollar. La siguiente conversación o la lista de la conversación que habíamos planteado era sobre quiénes son los constructores de memoria. Siempre creemos que este es un tema de especialistas y que aquí solo algunos expertos tan doctos como nuestros dos invitados son las autoridades para hablar del tema de la memoria. Pero creemos que al margen de esa historia oficial hay una historia de lo cotidiano, una memoria de lo cotidiano. Y la pregunta es, ¿cómo nutrimos la una de la otra y cómo potenciamos más esa memoria de lo cotidiano para ayudar a reconocernos más como sociedad? A Alicia Eugenia y a Mauricio, esa memoria de lo cotidiano que es tan importante. Mauricio nos hablaba de los mercados y la riqueza que tienen los mercados. Aquí hemos hablado del sistema de transporte público y su evolución, de la gastronomía, incluso de los árboles y sus siembras y sus adaptaciones al entorno natural bogotano, pese a ser originarios de otras zonas en el mundo. Entonces, la memoria de lo cotidiano, Bogotá tiene una gran riqueza en eso. ¿Cómo la potenciamos? ¿Cómo la construimos aún más? ¿Cómo nos apropiamos de ella y la visibilizamos en el día a día? A ver, vamos a ver qué me queda a mí por contarles de lo que había preparado.
esto ya lo dijimos, que fue que, bueno, nos falta, no importa. No sé, creo, pasemos a la otra, yo acabo, que Mauricio después remate, pasemos a la otra, esta. Yo lo que creo, no, yo digamos, lo mío es mucho más como puntual. Y además yo tengo toda esa cosa ahí medio de lo de Mauricio, obviamente tiene más que ver con patrimonio. Lo que yo estoy aquí viendo a ver es cómo nuestro comportamiento nos afecta y cómo lo que traemos, digamos, por ser hijos de migrantes, por ser nosotros mismos migrantes, cómo afecta tanto el desarrollo como la cotidianidad de la ciudad, porque uno viene con distintas comidas, con distintas formas, y creo que para mí es muy importante como reflexionar en cómo nos afectó el día a día la violencia que se generó por todos esos desórdenes que se iniciaron el 19 de noviembre del 19, cómo se manejaron de distinto. Para mí el paro de 19 fue muy violento, pero creo que el alcalde Peñalosa fue capaz de ejercer autoridad, que no lo han logrado hacer los alcaldes de Cali, Bogotá y Medellín en esta época, y declaró un toque de queda que evitó que el paro del 19 hubiera sido un paro de un mes, de 2 meses, de lo que fuera, porque ese paro del 19 que afectó nuestra cotidianidad es desarrollo posterior de los paros del 28 de abril, mayo, junio y lo que todavía se nos están dando. Entonces yo creo que estamos viviendo un momento donde estamos sometidos a unos paros violentos e interminables. Y hay que preguntarnos en el día a día qué intereses hay detrás de la violencia y de la destrucción de los bienes públicos. Hay intereses, no sé cuáles. Definitivamente creo que hay intereses locales y hay intereses internacionales. Y hay un afán de romantizar la violencia entre los jóvenes y negar cualquier posibilidad de solución pacífica a soluciones pacíficas. En el caso de lo largo que se volvieron esos paros en mayo, junio, y que todavía vivimos pedacitos de paros en Suba o en Ullo, donde sea, yo creo que se requiere fuertemente que haya actividades de desfogue, de expresiones, donde la gente bote energía y esos muchachos llenos de hormonas vayan y se desfogue en eventos como el Rock al Parque o carnavales que tengan un límite en el tiempo y en el espacio y que permitan desahogarse de ese encierro que nos mantuvo durante un año y medio entre las casas. Pero eso no es lo único, hay intereses políticos que hemos visto en forma de destruir. Páseme la otra y yo acabo para que Mauricio a otra las coja. Entonces, yo lo que quiero concluir para hacer esto más corto es que reconocemos que este país necesita un proyecto político y una promesa de futuro que la gente no ve, que no solo apunte a la supervivencia ni a la continuación de lo que históricamente ha fallado en Colombia, que la gente sienta que puede ser parte de un futuro mejor. También es cierto que todos debemos ser parte de ese nuevo proyecto y es indispensable entender el país como una construcción colectiva. Ya lo habíamos dicho y creo que nos hace falta eso. Me gustaría ser parte de esa construcción colectiva en un momento dado, pero hasta acá llega mi participación. El resto se lo dejo a Mauricio y a María Carolina. Qué importante lo que nos dice Alicia, la memoria como base para esa proyección, la memoria colectiva, el entendernos como sociedad con una mirada unificada de un desarrollo y hacer parte de eso. Alicia dice, yo hasta me pongo las botas y ayudo a construir ese futuro colectivo y qué importante esa parte, Alicia. A Mauricio, que le falta por contarnos quiénes son los constructores de memoria, estoy segura que ahí tiene una arista y una visión bien interesante. Yo le agregaría la pregunta de qué significa ser bogotano, Mauricio, que estoy segura que tendrás una gran comprensión para nutrir esa respuesta. Y lo otro es recuperar y comprender las memorias de ciudad. Tendremos la posibilidad, lo decías ya tú bien,
que incluso ediles quisieran cambiarle el nombre a una localidad determinada en una coyuntura, pero para otros de los bogotanos ese reflejo, y en particular para ustedes los expertos, ese pasado reflejado en los nombres de las localidades, en algunas zonas de la ciudad, pues es lo que nos resignifica y nos ata en esa mirada colectiva e histórica. Entonces, ¿qué significa ser bogotano, Mauricio? No, ser bogotano creo que significa tener identidad. Y uno tiene identidad si cuida lo que tiene, si entiende lo que tiene, si quiere lo que tiene. Entonces, a la pregunta de quiénes son constructores de memoria, es que todos somos constructores de memoria y todos tenemos memoria. Entonces, sí es muy importante que el tema, así como del medio ambiente hace 30 años no se hablaba tanto y con tanta insistencia como ahora, y vemos los estragos del cambio climático, si no cuidamos la memoria, vamos a ver estragos seguramente peores. Entonces, esto ya no es tema de los especialistas, esto es tema normal, es un tema, debe ser el tema en el que no hay que ser especialista en nada para tener memoria. Entonces, si uno entiende esta ciudad, entiende esos cerros, entiende esas relaciones, entiende esa diversidad, es que ser bogotano es estar aquí, no es haber nacido aquí. Entonces, la condición de capital de nación, pues tiene sus consecuencias. Yo las veo mucho más positivas que otra cosa. Somos como el resumen de la nación. Entonces, eso es muy importante y eso sigue haciendo única esta ciudad. Y esta ciudad que vemos tan caótica y siempre en construcción, nos parecería muy moderna, y es una ciudad pues que tiene mucha historia, y esa historia es para, insisto, para conocerla, pero para gozárnosla. Entonces yo creo que si hay apropiación, entendemos mucho más esta ciudad y la acabamos queriendo más. Entonces ser bogotano es ser capaz, digo, ser bogotano hoy es ser capaz de recuperar el orgullo, de sentirse bogotano. Y hay mucha gente que es más bogotana que cualquiera y no nació aquí, o lleva muy poco aquí, o se vino aquí porque adora esta ciudad y porque ve en ella oportunidades, porque ve lo que a veces los bogotanos no ven, porque el bogotano a veces está pensando en cómo criticar y cómo estar, sí, nos autoflagelamos permanentemente. Entonces, criticar es muy fácil. Desde la barrera es muy fácil decir una cantidad de cosas, incluso quienes han estado al frente de la ciudad, y salir a criticar. Yo creo que para construir una mejor sociedad y una mejor ciudad, lo que hay que hacer es remar todos para el mismo lado. Yo creo que estamos ante una gran oportunidad, y eh, las crisis son oportunidades para salir adelante. Eso le ha pasado siempre a todo el mundo. Pero pues, después del Bogotazo, con otras condiciones y en otro momento histórico, pues era una oportunidad de resurgir. Y después de la pandemia y en este momento tan delicado de tantos reclamos sociales, es la oportunidad para decir, bueno, si tenemos esta ciudad con lo que hemos visto hoy en una hora de potencial gigantesco, aprovechémoslo y propongamos, no nos opongamos. Y cuidemos y defendamos lo público. Es que, digamos, los bienes colectivos es una cosa que yo le contaba ayer a María Carolina, que el 21 de noviembre yo salí a mirar lo que habían hecho el 19 en Transmilenio, y yo no podía creer que hubieran destruido las estaciones después del trabajo que nos había costado hacerlas, con los impuestos de todos los bogotanos, hombre. Yo no podía creer, simplemente pues lloraba, pero que no entendía, no sabía qué más hacer y no podía hacer nada. Entonces hay que cuidar lo que tenemos, hay que cuidar lo que es de todos. Hay que avanzar, no podemos quedarnos solamente
en la destrucción. Es que la construcción, y después de la destrucción viene la construcción, yo espero. Pero hay que cuidar lo público, hombre, es que no. A nuestros dos invitados, muchas gracias. A manera de conclusión, tal vez dos breves conclusiones. La primera, la memoria es elemento esencial, tanto la patrimonial como la cotidiana, para construir nuestra mirada colectiva. Y en esa mirada colectiva preguntarnos todos cuál es mi papel de construcción y de futuro en ese querer de la ciudad en la que queremos vivir y cómo quiero vivir en la ciudad. Y lo segundo, la apuesta es por el potencial de Bogotá. Aquí solo vimos ejemplos de cómo la ciudad ha desarrollado a partir de inmensos retos, grandes soluciones para la calidad de vida de los bogotanos. Y esta es una oportunidad para que lo hagamos de nuevo. Estamos seguros que los bogotanos tenemos la capacidad, la tenacidad y el interés por tener en Bogotá la mejor ciudad para vivir en Colombia y ojalá en América Latina. Y de nosotros depende que lo logremos. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. A quienes nos siguieron por las redes, este será el primero de unos foros que esperamos hacer cada 15 días o unas conversaciones que esperamos hacer cada 15 días que, como ustedes pueden ver en esta, son más provocadoras y abrebocas de una conversación profunda. Alicia y Mauricio, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Hasta luego. Gracias por la invitación. Gracias. Gracias.